$15. ¿Qué dice el Levi? Muy bien. Muy bien. ¿Para qué? Mande. Para. Te canta bonito. Me canta bien también. Exacto, exacto. Ahorita van a pasar eso. Muy buenas noches, por favor, ¿pueden escucharme? Buenas noches, por favor, ¿pueden escucharme? Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con la reunión del día de hoy. Hoy tenemos que tener un poco de movimiento del mercado apalancado a, en este caso, las noticias. A ver, de forma anticipada, vamos a ver algunos fundamentales importantes de esta semana. Comienzan a hablar un poquito sobre el tema ya de la guerra en Estados Unidos y Rusia y Ucrania. Adicional, aquí ya también tenemos noticias un poco apalancadas al tema del cierre del gobierno. Se espera un cierre nuevamente como tal y eso implicaría que muchas noticias comiencen a desaparecer, como son las noticias del empleo. Y el mercado realmente va a carecer esa semana de noticias. Esta reunión va a ser una reunión bastante cortita. Los mercados no van a tener tanto movimiento respecto al tema del mercado, debido a que primero el cierre del gobierno implica que algunas noticias no se lleguen a dar, como las noticias del empleo. Y segundo, esta semana las únicas noticias importantes van a ser las noticias de la inflación. De ahí los mercados no van a tener mayor movimiento respecto a lo que he mencionado en este momento. ¿Ok? Vamos a revisar un poquito las noticias fundamentales, ver un poco los pronósticos económicos y en función de eso tomar un poco de decisiones de inversión. Como ustedes pueden observar, hoy día lunes en teoría no tenemos noticias fuertes en el mercado. El mercado realmente va a comportarse de manera bastante técnica y bueno, un poco más de lo que el mercado ha venido haciendo, ¿no? El mercado no ha generado
aún correcciones importantes en la gráfica del oro, por ejemplo. Si vemos bien, el mercado hoy despuntó con mucha fuerza por encima del 3%, haciendo que el oro se acerque peligrosamente a los 44.00 en un solo día. Ha crecido con mucha fuerza el gráfico del oro y bueno, es un poco más de lo que hemos mencionado, ¿no? El mercado se ha comportado bastante eh, especulativo, no ha dado ningún punto de vista al análisis técnico ni al análisis fundamental, sino más bien ha sido bastante especulativo en ese caso. Eso es referente al tema del mercado, ¿sí? Adicional a esto, los instrumentos como en este caso las divisas europeas probablemente comiencen a escalar a la debilidad del mercado y también comienza a haber repuntes también en el gráfico del petróleo como tal. ¿Ok? Bien, eso de forma anticipada hoy lunes. Mañana el mercado no se esperaría con ninguna noticia realmente. Si ustedes pueden observar, el mercado mañana noticias importantes no tenemos. A las 6 de la mañana tenemos el discurso de Lagarde, que desde aquí podría seguir asumiendo movimientos de debilidad en las divisas europeas. Adicional a esto, no tenemos noticias importantes. Tenemos el dato de inflación de Canadá. Ese de aquí no lo vamos a ver porque nosotros no seguimos instrumentos con el dólar canadiense, pero mañana va a haber decisión, en este caso, de la influencia de la inflación en el mercado. Y de ahí, si ustedes se fijan, el mercado no va a tener mayor noticia, más bien todas las noticias van a estar limitadas. Quizá las noticias de los inventarios de petróleo generen algo de volatilidad en los precios, es lo único que podría llegar a generar mañana con respecto a las noticias. La noticia de Lagarde, que creo que es importante, donde va a señalar un poco de debilidad en el euro, y la noticia en este caso de las reservas de petróleo como tal. Bien. El día de mañana, el día miércoles, ya comenzamos a tener noticias en Europa. La noticia en este caso son las noticias de la inflación como tal, ¿sí? Como ustedes pueden observar, se espera que el dato sea mayor a lo esperado. Sin embargo, al revisar el tema de la inflación en Reino Unido, ese es el dato de inflación y el pronóstico, se está esperando más bien una reducción de datos inflacionarios en el tiempo. En otras palabras, el dato que estamos viendo ahora mismo, donde es un dato que es mayor a lo esperado, ese dato aquí yo considero que no se va a dar, sino va a ser un dato menor a lo esperado. Y eso significa, en otras palabras, más debilidad para la libra esterlina y el euro como tal. En otras palabras, yo esperaría que los mercados pues anticipen un movimiento en venta en este punto y en función de eso sería bueno comenzar a posicionar o tener ya posiciones en libra y en euro a la venta, ¿no? Sería bastante adecuado debido a que los datos económicos apuntan a la debilidad de las divisas europeas. Después de eso, tenemos una segunda intervención de Lagarde el día miércoles a las 7:25, lo que podría interpretar básicamente que el mercado genere, en este caso, volatilidad. El mercado genere, en este caso, volatilidad nuevamente a el euro y la libra como tal, ¿sí? Puede llegar a darse eso. Nuevamente noticias vinculadas al petróleo y de ahí si ustedes ven, nada más, no existe ninguna noticia adicional. En otras palabras, toda esta semana, al menos hasta el día miércoles, mercado completamente técnico con debilidad en las divisas europeas, ¿sí? Vamos al día jueves. El día jueves el mercado ya comienza a tener algunas noticias de empleabilidad. Sin embargo, esas noticias de empleabilidad creo yo que van a ser eliminadas. ¿Por qué van a ser eliminadas? Por el cierre del gobierno. En Estados Unidos aún se mantiene la petición del cierre de gobierno, no se ha llegado en este caso a una adecuada inserción o acuerdo para saber si es que se puede quitar dicho prospecto de cierre. Es muy improbable que esa semana se llegue a abrir el gobierno americano y eso que implicaría que obviamente, como ustedes pueden observar, los datos del empleo que ya se vienen posponiendo como por tercera semana consecutiva, se vuelva a posponer. Entonces las noticias que están viendo aquí de empleabilidad muy probablemente desaparezcan y el mercado nuevamente se comporte de manera técnica. La noticia más fuerte son las ventas de las viviendas de segunda mano, que es una noticia apalancada del análisis, en este caso, fundamental desde el Producto Interno Bruto. Sin embargo, se considera un crecimiento y eso que implicaría que los mercados aún puedan anticipar una valoración en el dólar. ¿Qué implicaría esto? Nuevamente apunta esencialmente a la debilidad de las divisas europeas, ¿sí? Y probablemente un ligero crecimiento en los datos de las acciones.
Bien, eso sería básicamente la consecuencia de la noticia del día jueves. En este caso no estamos hablando tanto de oro, oro está generando simplemente movimientos alcistas con crecimiento sin apalancado del análisis fundamental o técnico. Entonces, en este caso no tendremos mayor posición. Hay mucha especulación realmente en el oro, está dando señales constantemente contrarias, se esperaría básicamente una suba de forma especulativa, más no una suba de forma técnica o fundamental. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿vale? Bien. Y por último, el día viernes, que como ustedes pueden ver, va a ser el único día realmente que va a tener noticias importantes. Se van a salir los datos de, primero, es un día que va a comúnmente hablar sobre ventas minoristas subyacentes, datos del PMI en Europa, en España, en Francia, en Alemania y datos generales de los PMIs en toda Europa. Y también ustedes podrán encontrar que tenemos la inflación en Estados Unidos con el dato del PMI de manufactura y de servicios. Entonces, miren, el día viernes es como que va a ser el único día que va a ser afectado de las noticias. Ahora, ¿qué esperar? Bueno, vamos a ver primero el dato de inflación de Estados Unidos. En este caso estamos en el dato de inflación de Estados Unidos y como ustedes pueden observar, en el dato de inflación en Estados Unidos se espera un repunte de la inflación. Esto cabe destacar que ya lo dijo Jerome Powell en su última comparecencia, ¿no? Que la inflación en Estados Unidos sí se espera que siga teniendo, digamos, este punto, que siga creciendo la inflación, pero que eso no va a terminar afectando a la adhesión de los tipos de interés, ¿ya? Porque claro, una inflación más alta de lo esperado, se esperaría que los mercados mantengan una posición de debilidad. ¿Sí? Se esperaría que los mercados mantengan una posición de debilidad. Eso es lo que se esperaría. Bien. Sin embargo, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente se va a involucrar a una debilidad como tal. Como ustedes pueden encontrar, más bien va a haber un crecimiento y eso involucraría que debería haber un crecimiento adicional en las gráficas del oro. Entonces, la noticia de aquí es muy probable que sea mayor a lo esperado, como pueden observar, y eso pueda llegar a ser un crecimiento para el oro, un crecimiento netamente especulativo. Ahora, después, una hora después, como ustedes pueden ver, tenemos los datos de el PMI en este caso. A las 8:45 tenemos datos del PMI de manufactura y del PMI de servicios. ¿Qué podría implicar esto? Básicamente que los mercados puedan tener una corrección. A diferencia de lo que básicamente se cree, es el PMI de manufactura. Se espera una contracción, como ustedes pueden observar. Sí, se espera una contracción en los datos del PMI. ¿Sí? Y de igual forma, si nosotros nos vamos en este caso al dato del PMI de servicios, igual se espera una contracción. Entonces considero que este mes y los demás meses vamos a tener una debilidad en los datos de manufactura y de servicios, lo que involucraría que tengamos que buscar movimientos cortos en las acciones, que es decir, las acciones, en otras palabras, sean más débiles. ¿Sí? Las acciones comienzan a corregir. ¿Por qué es importante este dato? Porque, claro, posiciones como en el Nasdaq, S&P 500 o Dow Jones podrían interpretar niveles en venta como tal, ¿ya? Pero obviamente la venta no es que se va a dar esta semana, sino se va a dar a partir del día viernes después de que se entreguen las noticias. La recomendación sería tratar de invertir el día jueves o el día miércoles y dejar simplemente que el mercado mantenga su posición de venta hasta esta noticia que se darían a las 8:45. Entonces, miren, aquí sí que el dato también corresponde a datos menores a lo esperado, como ustedes pueden observar, y esto implicaría que exista una corrección en el gráfico de las acciones. Ojo, eso va a afectar a las acciones. En otras palabras, las noticias del día viernes pueden hacer que el oro crezca más, las acciones corrijan, caigan. Obviamente, si las acciones terminan cayendo, termina despuntando también el tema del Bitcoin como tal, ¿sí? Y también existe la posibilidad de más movimientos en venta sobre las divisas europeas, ¿bien? Entonces, como ustedes pueden ver, el único día complicado, pongámoslo así, de noticias es el viernes. De ahí todos los otros días no tienen ninguna noticia y básicamente lo que el mercado va a hacer es asentar la debilidad de las divisas europeas, ¿ok?
Eso es básicamente. Entonces, en otras palabras y en resumen, semana muy corta de análisis fundamental, casi no existe realmente alguna proyección fundamental sobre los mercados. Es muy improbable que se llegue a dar realmente. Primer punto. Segundo punto, tener en cuenta movimientos del oro que están teniendo movimientos bastante especulativos, ¿sí? Y por último, entender, ¿sí? En este punto que el mercado, entender en este punto que el mercado va a generar una debilidad en Europa esta semana, ¿sí? Datos económicos débiles, discursos muy apalancados, en este caso probablemente a la debilidad de los tipos de interés, harán que el euro como la libra esterlina mantengan posiciones en venta. Es muy probable eso, ¿sí? Y también esta semana puede ser el inicio de la corrección en el análisis técnico, ¿sí? La corrección en el análisis técnico, pero de las acciones, ¿sí? Se puede llegar a dar eso desde el punto de vista del PMI. De ahí, pues, todo se va a interpretar de la misma forma. Bitcoin mantenga su posición en venta, es muy adecuado a eso. Las divisas europeas van a comenzar a perder valor. El oro en teoría debería corregir, porque digo en teoría, porque no ha estado haciendo eso, sino más bien ha estado teniendo movimientos diferentes de lo que estamos pensando como tal. Bien, así que pues sin más que decir, abro el segmento de dudas, preguntas, inquietudes que tengamos, por favor, para en función de eso pues tomar su palabra en este aspecto. No podemos andar más sobre noticias porque pues no existen muchas noticias en el mercado como ustedes podrán fijarse. Sí, prácticamente es una semana muy técnica, prácticamente, a excepción del día viernes, que el día viernes va a haber fuertes noticias, pero como les dije, la noticia solo apunta a una corrección en las acciones y subas del oro, nada más. David me dice, allá dice, al principio dijo algo de la guerra. Sí, ya se están lanzando nuevos rumores de que se espera un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos, a través de Donald Trump, están apretando mucho, en este caso, a que el mercado comience a desarrollar una paz. Entonces eso podría hacer que, obviamente, el oro caiga, pero solo son, en este caso, rumores inicialmente. ¿Hasta cuándo durará el cierre del gobierno? Bueno, el cierre del gobierno es indefinido hasta que los senadores básicamente tengan una propuesta de retirar dicho cierre. ¿Ya? ¿En qué afecta eso? Básicamente porque se está aplazando la entrega de datos económicos del empleo. Básicamente es eso. Pero de ahí el mercado pues no ha tenido mayor relevancia en ese sentido. La recomendación es no invertir hasta el día viernes entonces. Yo la verdad sí invertiría normalmente. O sea, cogería mucho análisis técnico entre semana y el día viernes o el jueves más bien, ya me posicionaría en venta a la expectativa de que los PMI salgan menor a lo esperado. El precio del petróleo creo que aún va a repuntar indiscutiblemente, ha tenido una bajada bastante importante estos días y yo creo que va a comenzar a generar un repunte alcista. Va a fortalecerse el yen japonés con el nombramiento de la nueva primera ministra. Dudo mucho, yo creo que el fortalecimiento del yen ya se llegó a dar. Más bien la debilidad del yen ya se llegó a dar. Ahora mismo creo que el yen va a estar más bien apalancado a análisis técnico antes que fundamental. No creo que se fortalezca. Además de que no se está fortaleciendo, sino la ideal sería debilitándose. Sería no tan recomendable operar en cierta consideración o esperar. Como les dije, yo sí invertiría normalmente. Yo invertiría normalmente realmente en ese mercado. En todos los mercados, a excepción del oro, que está extremadamente especulativo. Profe, dijeron la noticia que el petróleo bajó $10 hasta 2026. No creo realmente que baje a ese punto. Mañana vamos a ver análisis técnico de esto, pero o de hecho el petróleo está justo en una zona normal técnica que yo creo que más bien va a comenzar a subir. Va a comenzar a subir muy pronto. Entonces, dudo mucho realmente que el petróleo baje a esos valores. Dudo mucho, mucho. Es muy antinatural. ¿Sí? Además de que ha estado bajado principalmente por la sobreoferta que hay en el mercado, pero ya cayó. Entonces ahora mismo lo que debería ser más bien es una corrección alcista, debería haber, en forma de descontar el mercado como tal. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, por favor, que tengamos?
Profe, yo aplico un poco de lo que es las teorías de Elliot y también consideré que las divisas del euro y el euro van a la venta. Sí, mañana vamos a ver un poco el análisis técnico de esto, pero yo también considero que esto es venta. El Bitcoin puede subir entonces el viernes. De hecho, el Bitcoin debería caer, porque tiene una correlación directa con el Nasdaq. Y si el Nasdaq cae, el Bitcoin también. Punto de entrada del Bitcoin, pues es el mismo, 112, 111 a la venta. Yo creo que incluso estos días podría intentar llegar otra vez el Bitcoin a los 100.000 o cerca de los 100.000, podría. Eso realmente no ha cambiado mucho. Mañana vamos a ver el análisis técnico, ¿no? Hoy más bien centrémonos en el fundamental, en los fundamentales. ¿Alguna otra duda, por favor? Perfecto. Bueno, entonces vamos a quedar hasta aquí. Como les dije, es una reunión bastante corta. No tenemos noticias principalmente. Vamos a ver qué se puede llegar a hacer con el mercado de forma particular. Pero de momento yo no veo ninguna interferencia en el tema del mercado respecto a las noticias. No veo ninguna interferencia. Mi consejo sería analizar técnicamente los instrumentos, tomar tendencias y el día viernes vender acciones. Es lo único que les dijera. De ahí el mercado pues se debería comportar realmente muy técnico como les he mencionado. ¿Sí? Chicos, que tengan una muy buena noche. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, a través del grupo. Mañana continuamos con las entradas. Un fuerte abrazo. Chao. Gracias, profe.